Bien, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, les saludo muy buenas tardes. Les saluda el pastor José Antonio Rivera Pérez, residente en Máncora. Les saludo muy cariñosamente a todos los que están oyendo por estas redes sociales. Quisiera presentar en el nombre de Cristo Jesús un mensaje en el cual nos dice: ¿qué se llama la persona que nos trazó el camino al cielo? Según la palabra de Dios, lo que Él nos da la respuesta, dice, se llama Jesucristo, entre comillas. El pastor Jesucristo es el único que Él nos trazó el camino al cielo. Él vino trayendo el Evangelio es del cielo. Entonces Él vino trayendo el Evangelio hacia aquí al mundo. Entonces Él es el único pastor verdadero. Y nosotros somos creyentes y como humanos tenemos que poner nuestra mirada en Él, en el pastor divino. Entonces lo dice la palabra de Dios así, porque Él mismo dijo así, en San Juan 14:6 nos dice lo siguiente: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, porque en Él no se encuentra mentira ni engaño por nada. Entonces nos sigue diciendo Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él está sentado a la diestra del trono de Dios cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Él nos trajo el Evangelio y nos predicó la palabra bien clara y la palabra verdadera. No hay más ningún pastor como Jesucristo lo fue. Ahora dice, también, estimado hermano, te quiero decir, estimado amigo que me escuchas, te quiero decir que Jesucristo es el único ejemplo que debemos seguirlo. Su ejemplo que nos dejó, debemos seguirlo. Él nos dejó un ejemplo, nos dejó un buen testimonio, nos dejó una buena doctrina sana, santa y verdadera, en lo cual nos dice en 1 de Pedro 2:21-22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos el ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para seguir de Él sus pasos, de Jesús nos dejó un ejemplo único. Entonces, estimados amigos y hermanos, solamente Jesucristo es el Salvador, el verdadero que trajo el Evangelio al mundo y nos dejó el ejemplo. Él mostró su ejemplo para que nosotros sigamos sus ejemplos y sus pisadas, que hay que seguir sus pasos de Él, no de ningún hombre. En verdad nosotros no creemos en pastores, no creemos en ninguna persona de este mundo. Solamente nuestro mensajero que nos trajo el Evangelio es Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que andar en sus pasos de Él. El que anda en sus pasos de Él será un buen cristiano, llevando un ejemplo único, porque Él dejó la palabra del Evangelio, la palabra santa en la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el versículo 22 dice así, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En el Señor Jesús no se encontró pecado ni mentira en su boca. Él fue un Dios verdadero, que dejó el ejemplo en este mundo, que predicó su sana doctrina, su santa doctrina nos predicó a todo el mundo. Y Él constituyó apóstoles y constituyó obreros y siervos que predican la palabra, la doctrina sana y santa, la doctrina pura que habla la palabra santa. Entonces nos dicen también, esto entre comillas fue Jesucristo. Él es el verdadero pastor espiritual, Él es el verdadero ministro de la palabra y nos dejó un ejemplo verdadero. Entonces Jesucristo, Él es el verdadero ministro, Él es el único ministro que trajo el Evangelio a este mundo. Y a ese Evangelio nosotros lo predicamos, lo enseñamos.
y lo vivimos, como la Biblia dice en la Santa Palabra. Entonces dice que Él dejó el ejemplo verdadero. San Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que Él hizo, lo bueno, lo que Él enseñó, doctrina sana y santa. Eso tenemos que nosotros llevar ese ejemplo y predicar la doctrina sana con buen testimonio para ganar almas para Cristo. Pero ahora se ve tanta mentira y engaño en el mundo entero. Se ve mentiras terribles. Entonces nosotros como evangélicos, como cristianos llamados a pastorear una iglesia, tenemos que llevar un ejemplo que Jesucristo lo llevó. Él es el único ejemplo, el único pastor que nos dejó un ejemplo único hacia nosotros. Por eso la palabra dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué ejemplo tan grande que el Señor Jesús nos dejó. Entonces también nos dice, si nosotros queremos ser salvos, permanezcamos en los ejemplos que Cristo nos ha dejado, en su palabra. Ahí encontramos los ejemplos de Cristo. Muy preciosa su palabra. Entonces nos dice, si permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en la palabra de Dios es muy lindo. Permanecer en la palabra de Dios es dar un ejemplo. Entonces dice su palabra también, el que perseverare fiel hasta el fin, este será salvo. Entonces el Señor siempre nos sigue diciendo que cada uno de nosotros también tenemos que dar un ejemplo, un buen testimonio, así como Cristo Jesús nos dejó para que nosotros llevamos sus ejemplos de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Gloria sea al Señor. Hay que guardar los mandamientos del Señor, su palabra, hermano, llevar una vida santa, una vida de transformación. Entonces, hermanos, como creyentes en Cristo y como predicadores de la palabra, tenemos que dar un buen ejemplo, buen testimonio al mundo perdido para que también se conviertan a Cristo y lleven los mismos caminos. Nosotros no podemos contar con gente falsa, con doctrinas falsas, con pastores falsos, no. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que es nuestro pastor divino, que nos dejó el ejemplo, nos dejó el buen testimonio, y esa doctrina tenemos que predicarlo al mundo entero. Gracias a Dios por esto. Cristo vino a servir y no a ser servido. Jesucristo vino a servir la palabra, tanto en lo material, tanto en lo espiritual. Él fue un sirviente, Él fue un siervo que sirvió. Cuando su padre José y su madre María, ellos eran del servicio doméstico en la casa del trabajo, Él era barridor de la casa. Él era un servidor doméstico. Y aún él, cuando llegó a ser jovencito de 12 años, se fue a predicar la palabra. Y lo predicó la palabra a los sacerdotes, a aquellos hombres preparados que no querían siquiera levantarse a hacer algo, que no se daban de hombres que sabían mucho y no querían hacer nada. Pero Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él nos dice que Él es un siervo que ha venido a servir, dice la palabra de Dios. Ahora dice el texto en Lucas 22:27, dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como servidor. Jesús está entre nosotros como un servidor, como un siervo. Él vino a darnos el ejemplo para que nosotros trabajemos, para que nosotros sirvamos y para que nosotros seamos siervos predicando la palabra del Evangelio, pero con buen ejemplo, llevando los ejemplos de Cristo Jesús que Él llevó. Entonces también nos dice su palabra. Él dijo, yo soy el buen pastor. Gracias a Dios, él mismo dijo,
Yo soy el buen pastor. Jesucristo, Él es el buen pastor. Y también dice, el pastor su vida da por las ovejas. Entonces el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Bueno, para mí el Señor Jesús es mi pastor. A Él le sirvo, a Él le alabo, a Él le agradezco. Él es la salvación, Él es la única esperanza. Él es el que nos trazó el camino al cielo. Él es el único, nadie más. Entonces nosotros no somos religiosos, no somos protestantes, no somos esas personas, sino nosotros somos evangélicos, porque creemos en Cristo Jesús. No hemos creído en una religión, sino creemos en Cristo Jesús, que Él trajo el evangelio al mundo. Por eso dice el Señor, el quien creere y fuere bautizado será salvo. En Cristo hemos creído. No hemos creído en el pastor humano, no hemos creído en un sacerdote, no hemos creído en un maestro humano, sino hemos creído en Jesucristo, el maestro, el pastor de los pastores, que es, entre comillas, Jesucristo. Es la única esperanza. Y también nos dice en San Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, Él es el buen pastor y Él nos conoce a nosotros que somos sus ovejas. Y sus ovejas que somos de Jesús, le seguimos a Él, no le seguimos al hombre. Porque el hombre en este tiempo ha torcido la sana doctrina con el mal testimonio, con las falsas doctrinas, con las costumbres que llevan según el mundo. Hermanos y amigos que me escuchan, los evangélicos, nosotros los cristianos servimos a Cristo Jesús, que Él trajo el evangelio para salvarnos y creer solamente en Él. Él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él y nosotros le seguimos a Él, a nadie más. Entonces esta es la palabra justa y santa, verdadera, que nosotros los evangélicos y los pastores que Jesús nos ha llamado para ponernos en el ministerio, tenemos que predicar la santa palabra de una doctrina santa, un ejemplo y testimonio que Cristo lo predicó en el mundo para salvación de todos. Gracias, estimados amigos, por escucharme esta palabra santa. Que Dios les bendiga.